cuales la distinción entre, digamos, la experiencia humana y la experiencia de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de los ríos, ¿no? Es una distinción incomprensible, o ella misma, diríamos, problematizable. Y en efecto, esto supone dimensiones que desde otras aproximaciones no son claramente, no tienen vigencia en un plano metódico. Por ejemplo, respecto del sujeto, ¿no? De la noción misma de sujeto, que, digamos, para dar una primera definición muy básica, útil para, digamos, recortar su alcance, podríamos decir que un sujeto es una cierta entidad pensante que posee una reflexividad, es decir, la capacidad de poder pensarse, no solo pensar un objeto, sino también pensarse y digamos, plantear su propia existencia como un problema. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué es el otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Por qué sueño? ¿Por qué siento lo que siento? Ese conjunto de preguntas que se plantean en términos de una individualidad y que por lo tanto involucra la interrogación respecto de la relación con el mundo, la relación con la naturaleza, o con las otras personas, o con Dios, esa misma definición básica de lo que es un sujeto, que puede tener un alcance individual, pero que luego en determinados momentos históricos deviene en sujetos colectivos, eh, posee una ubicación que no puede ser extendida a todo tiempo y lugar, y que por lo tanto involucra un primer problema, que es clásico de un enfoque histórico, y que es el del anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Es la utilización o la aplicación de un concepto eh, históricamente situado, históricamente específico, a otras épocas históricas. Y entonces, eh, esto requiere de un cierto trabajo, de un trabajo de historización. Puede decirse que el concepto de sujeto puede ser utilizado, por ejemplo, para pensar la filosofía griega. El concepto de yo, que es tan próximo al de sujeto, que es un concepto que adquiere una consistencia tal como la podemos encontrar, por ejemplo, en el psicoanálisis, que es también un concepto moderno, puede ser utilizado para pensar o para estudiar, para intentar comprender o discutir la psique griega. O estamos, al realizar esa operación de hablar de sujetos y subjetividades en la antigüedad griega, realizando una operación inadecuada, inapropiada, que consistiría en introducir una violencia interpretativa por medio de la cual categorías modernas y construidas eurocéntricamente son impuestas, ¿no?, a situaciones que históricamente eran diferentes y conceptualmente heterogéneas, ¿no? Y este es un primer problema sobre el cual vamos a reflexionar en este seminario. Yo voy a seguir un recorrido particular, porque debo elegir los modos en los cuales el problema de la historia se puede plantear. En otras ediciones de este seminario ingresé por otros tópicos, que es el de la teoría crítica en clave marxista. Y aquí tenemos una cuestión, creo yo, problemática. En el primer momento de este encuentro les había señalado que yo intento llevar adelante una lectura laica de Marx
y el marxismo básicamente porque, a diferencia de muchos autores y autoras que van a ver en la maestría, hay una peculiaridad, ¿no? Y que es también una dificultad en el caso de la teoría crítica marxista, y es que no solo es un conjunto de conceptos articulados y conectados teóricamente, sino también hay una larga historia en el marxismo y los modos de leer a Marx que involucran ideologías, proyectos políticos, formas estatales y un ciclo histórico que se desarrolla desde mediados del siglo XIX y que se cierra a fines del siglo XX, que es el ciclo histórico del proyecto socialista, ¿no? Y que es un ciclo histórico que se concluye con una crisis o un fracaso o una derrota sobre la cual es preciso dar cuenta. No, no se puede leer a Marx sin de alguna manera incorporar la historia del socialismo y del marxismo de los siglos XIX y siglo XX. Y por otro lado, hay otra diferencia, creo yo, que se encuentra en el caso digamos, de Marx como autor, y es el carácter inconcluso de su obra. Y yo diría el carácter inconcluible de su proyecto de investigación, y esto se verifica empíricamente en que gran parte de las obras que nosotros atribuimos a la pluma o al pensamiento de Marx fueron trabajos o textos no destinados para la publicación, o que aquellos que sí se fueron pensados para ser publicados fueron textos inconclusos. Esto claramente aparece en la obra central de Marx, que es en El Capital, ¿no? El Capital, que estaba pensado en un desarrollo en 3 volúmenes, más un cuarto volumen de análisis histórico, fue publicado en vida de Marx solo en su primer volumen, ¿no? Y El Capital era una parte de un esquema de investigación que tenía 5 partes. Es decir, que aquello que nosotros, digamos, que lo que podemos leer de la textualidad marxiana es solo una parcialidad. Pero por otro lado, hay una construcción a posteriori de textos de Marx que, como les decía, no fueron concebidos como tales. Por ejemplo, los manuscritos económicos filosóficos de 1844, también conocidos como los manuscritos de París, fueron notas de estudio que Marx tomó cuando se acercaba por primera vez a los estudios de economía política, y que luego fueron editados hacia 1930 como un libro, que vendría luego a ser interpretado en tanto la manifestación de un Marx humanista, ¿no? Del joven Marx. Y lo mismo ocurre con un texto que es bastante crucial para la idea de que Marx construye una teoría general de la historia, que es la ideología alemana, ¿no? Donde se encontraría una explicación económica a través de la producción que permite hilar o seguir una trayectoria de distintas sociedades humanas necesarias, una secuencia ineluctable que conduce al comunismo. Bueno, la ideología alemana tampoco fue una obra publicada en vida de Marx, es más, fue un texto abandonado por Marx y por Engels, ¿no? Porque fue escrito por Marx y por Engels, que no quisieron publicar. Para ellos fue un momento de investigación que quedaba digamos, en el pasado de un trabajo de búsqueda que continuaba por otros caminos. Y sin embargo, en su publicación a posteriori, también se aparece en 1932, ese texto es consagrado como libro, ¿no? Con toda la potencia interpretativa y simbólica que posee la figura misma de lo que es un libro, ¿no? Como manifestación de una idea que posee un autor que desea expresar y dar a publicidad. Y así con otros textos de Marx. El trabajo que yo les propuse leer, de mi autoría,
a propósito de la crítica de la historia en Marx, que se basa en una lectura de los llamados Grundrisse. También los Grundrisse fueron textos de estudio que Marx desarrolló y que luego fueron editados como libros. Entonces ahí tenemos un archivo marxiano que nos obliga a intervenir en el modo en el cual leemos. No es un tratado, sino más bien un conjunto de investigaciones, en muchos casos contradictorias, que siguieron caminos que fueron abandonados, y que por lo tanto nos constriñen a una lectura crítica. ¿Sí? No hay algo así como un sistema teórico, no hay un conjunto de conceptos que están internamente articulados y que constituyen un sistema filosófico, sino más bien una propuesta de algo bastante novedoso, que es de una teoría crítica. Marx no utiliza el concepto de teoría crítica, pero luego en la llamada Escuela de Frankfurt del siglo XX, emerge como una manera de extender el alcance crítico del pensamiento de Marx, y que tiene como característica central lo siguiente. El pensamiento marxiano carece de conceptos positivos. ¿Qué significa esto? Que la elaboración conceptual es una construcción que parte de la eficacia de un modo social de dominación. Podríamos decir que parte del otro. No construye conceptos ontológicos. No, su punto de partida no es la afirmación de un ser de la realidad o de los sujetos, que debe ser develado o conocido, sino más bien la teoría es ella misma parte de la historia. Hay un texto muy interesante de Max Horkheimer, un autor de la Escuela de Frankfurt, de 1937. El título del texto es Teoría tradicional y teoría crítica. Y esa distinción puede ser útil para poder captar qué es lo que quiero yo recuperar a propósito de la singularidad de la teoría crítica. Para decirlo en pocas palabras, lo que Horkheimer señalaba era que la teoría tradicional suponía una separación del sujeto y el objeto. El sujeto estaba orientado a conocer la realidad, el mundo de los objetos, científicamente, sin una contaminación del objeto a ser conocido por los prejuicios o los sesgos, ¿no? del sujeto. Entonces, lo que se conoce científicamente es ajeno a el sujeto en tanto que tal. Digamos, más allá de los problemas que esto puede tener, la diferencia de la teoría crítica, dice Horkheimer, es que el sujeto es parte del objeto. Es decir, que así como el objeto está en la historia, está atravesado por relaciones sociales, el sujeto que conoce, el sujeto de conocimiento, está el mismo inserto en esa historia y en ese mundo objetivo, y está regido, por lo tanto, por las mismas condiciones que caracterizan al objeto. Y en este sentido, la teoría crítica no se sitúa en un lugar de verdad o de saber que proyecta la operación del conocimiento sobre una realidad ajena, sino que la teoría misma, ella es sujeta a la operación crítica. No está dado de antemano el lugar de la crítica en tanto que tal. Y en este sentido es que en el video que les preparé, a propósito del texto de Anselm Yappe, recordaba la tesis de Alfred Sonrettel, del filósofo Alfred Sonrettel, en su crítica a la teoría del conocimiento en Kant, ¿no? Donde el sistema de la sensibilidad y el sistema del entendimiento en Kant
son formaciones históricas, ¿no? Y no trascendentales. Con lo cual, la idea general es que los temas que vamos a ver, vinculados con el sujeto y con la subjetividad, son temas que en su constitución son cuestiones históricas. ¿Mm? Y vamos a ver sus transformaciones y los modos en los cuales los mismos modos de conocer o pensar esas cuestiones deben ser reflexionadas históricamente y teóricamente. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna intervención. ¿No? Bueno, entonces sigo, continúo. Em, Vuelvo a la cuestión de la historia y al enfoque historiográfico. Voy a distinguir conceptualmente entre el problema de historia como un problema categorial, un problema conceptual, y los problemas historiográficos. La historiografía posee un recorrido bastante más prolongado que el del concepto de historia. Ya podemos hallar textos históricos en el siglo V, ¿no? Antes de Cristo, por ejemplo, en Heródoto, en Polibio, en Tácito, y luego hay digamos, las prácticas de la historia eh, digamos, encuentran una historia de la historiografía. Se puede hacer una historia entonces de los modos en los cuales se ha escrito historia. Ahora bien, lo que entendemos por historia en el periodo moderno, y voy a pensar la modernidad a partir del siglo XVII, es una construcción que posee un conjunto de premisas que no estaban presentes en otros modos de entender la historia. ¿Cuáles son esas premisas? Además de esa posibilidad de poder representarse la historia como una continuidad que, como les decía, es una formación reciente, relativamente reciente, y que es contemporánea a otras innovaciones conceptuales. La del sujeto, por ejemplo, es una de ellas. La del cambio histórico, ¿no? La de la posibilidad misma de que exista una escisión o una diferencia entre la experiencia y el porvenir. Esto es algo que hoy está en crisis. No está claro que en nuestro mundo espiritual o nuestro mundo discursivo podamos representarnos un futuro radicalmente diferente del pasado y del presente. No lo sabemos, y esto es interesante a propósito de la pandemia, por ejemplo. Verdaderamente nadie puede decir de una manera completamente convincente qué es lo que va a ocurrir a propósito de lo que estamos experimentando en los próximos 2, 3 o 15 o 20 años. No sabemos si el futuro va a ser radicalmente diferente del presente ni del pasado que vivimos, del pasado inmediato. Esa condición de la escisión entre el presente y el futuro está en crisis, pero para buena parte de los actores y agentes sociales y culturales de los siglos XVIII y XIX, efectivamente el futuro iba a ser diferente del pasado y del presente, y bastante probablemente, y en algunos casos seguramente, iba a ser mejor. La noción de progreso, que es característica de la subjetividad moderna, al menos avanzada, ¿no? No afirmaría de los siglos XVI y XVII, pero claramente en los siglos XVIII y XIX, efectivamente el modo de constituirse
como sujetos de conocimiento, como sujetos políticos, como sujetos sociales, suponía que el futuro iba a ser mejor, o en todo caso diferente del pasado. En términos de un teórico de la historia alemán, Reinhard Koselleck, la modernidad, y esto es esencial para el concepto de historia, supone una fractura entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa. El espacio de la experiencia es el conjunto de tradiciones, saberes, modos de vida en el cual se construyen los sujetos individuales y colectivos, diríamos el pasado, ese es el espacio de la experiencia, y el horizonte de la expectativa, la apertura hacia el futuro, el porvenir. Ahí se produce una fractura que es específicamente moderna y que es constitutiva de lo que podemos denominar el sujeto moderno. Yo diría hasta al menos mediados o fines del siglo XX, y esto claramente en el siglo XXI. Porque, como les decía, no está claro que hoy nosotros y nosotras verdaderamente podamos representarnos un futuro radicalmente diferente o peor o mejor que el presente. No sé si hay alguna opinión o una postura de ustedes al respecto. No, porque digo esto porque quizás se pueda defender desde cierto concepto que efectivamente todavía vivimos en una época en la cual el espacio de la experiencia está separado, está escindido del horizonte de la expectativa. Es decir, que efectivamente podríamos pensar un futuro claramente diferente. ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? Perdón, pero esta periodización que señalás, vos la marcás hasta mediados del siglo XX, pero luego de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a partir después de las vanguardias, no se puede como ver como cierto abandono en la confianza de la idea del progreso, sobre todo después con lo que supone la Gran Depresión. Sí, es verdad. La llamada crisis de la historia aparece como una formación que comienza a plasmarse, yo diría, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en la filosofía de la historia, esto es claro en una obra que fue muy famosa, que se llamó La decadencia de Occidente, publicada por un teórico, Oswald Spengler, entre 1918 y 1919. Y la peculiaridad de la tesis de la decadencia de Occidente era que para Spengler la historia ya no seguía un curso progresivo y un derrotero lineal, sino que más bien la historia estaba compuesta por ciclos culturales que tenían un inicio, un desarrollo y una decadencia. ¿Mm? Y que de la misma manera que en las plantas, decía Spengler, así se desarrollan las culturas. Y la cultura occidental está llegando a su fin. Ahí, ahí se rompe la idea de una historia progresiva, de una historia lineal o evolutiva. Pero la posición de Spengler, que uno puede encontrar, por ejemplo, también en otra línea, ¿no? Una línea, digamos, de izquierda marxista, en Walter Benjamin, ¿no? En las tesis sobre el concepto de historia, bastante famosas, ¿no? Donde Benjamin discute con otras corrientes de las izquierdas, la socialdemocracia, por ejemplo, evolucionista, que el progreso no es una fuerza, digamos, positiva y benéfica, sino más bien es una fuerza que aplasta, ¿no? A los actores, a los sujetos, en un conjunto de escombros que están regidos por el sufrimiento, ¿no? Antes que por la celebración de la libertad y la autonomía. Eh, esas tesis son cuestionadas o tienen una vigencia parcial, porque el relanzamiento del desarrollo capitalista después de la Segunda Guerra, digamos, entre 1945 y 1975, la sociedad capitalista vive su edad de oro, ¿no? O la llamada edad de oro,
de una expansión de las fuerzas productivas, el desarrollo del estado de bienestar, ¿no? Con el despliegue de un Estado benefactor, o de un Estado que distribuye recursos, por ejemplo, la edificación, que es algo importante, ¿no? Que hoy estamos discutiendo, de los sistemas nacionales de salud, donde la productividad de la sociedad capitalista es tan importante que logra vencer a la que parecía como la fuerza contrincante, ¿no? Que era el socialismo soviético, o el socialismo de Estado. En ese momento, las teorías que ponían en cuestión la idea misma de la historia evolutiva entran en un segundo plano, ¿no? Y por eso se desarrolla con tanta fuerza la teoría de la modernización después de 1945. Y esto recién comienza a ser repensado, o sea, vuelven las teorías históricas de una crisis de la idea de progreso en la última parte del siglo XX, ¿no? Con Francis Fukuyama, la idea del fin de la historia, ¿no? Recuperar la lectura kojeviana de Hegel, y luego con el inicio del siglo XX, nuevamente, ¿no? Pareciera que el tema filosófico y teórico del fin de la historia encuentra, ¿no? Una crisis, y pareciera que, y esto lo vamos a ver en la tercera semana de este seminario, en elaboraciones contemporáneas. ¿Perdón? ¿Alguien intervino? No, y les decía que esto es una temática que regresa con fuerza en esta época. Ahora, lo que es interesante para lo que vamos a ver en este seminario, es que esa fractura entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa da cuenta de una transformación, que es la que es más relevante para lo que vamos a ver, y que se vincula con el llamado pasaje del antiguo régimen a la modernidad. Y esto es importante porque el sujeto y la subjetividad son, como les decía, conceptos de la modernidad. Esto no significa que no se puedan utilizar críticamente y con cautela para pensar y analizar otros momentos u otras experiencias históricas, ¿sí? Pero esa cautela es central para no cometer ese anacronismo sobre el cual le llamaba la atención. ¿Y qué supone este pasaje del antiguo régimen a la modernidad, o si usted quiere, en otra formulación, del feudalismo al capitalismo, o en Latinoamérica, de la colonia a la independencia, o a las nuevas formaciones sociohistóricas post-independentistas? Bueno, esto supone un cuestionamiento o una crisis de las formas colectivas y comunitarias de la existencia de los individuos y de los grupos. Y para esto les proponía leer, pero nos vamos a detener más claramente en el segundo encuentro por Zoom que vamos a tener luego de que se acabe estos 40 minutos, el texto de John DeMilio, ¿no? Sobre la importancia de la expansión del trabajo asalariado, que es la emergencia del individuo. Es decir, el pasaje de las formas de existencia y reproducción comunitarias, de las familias extensas, ¿no? De los grupos ampliados, de las comunidades, a la experiencia urbana, a la posibilidad de que los individuos puedan viajar, puedan seguir un recorrido individual, ¿sí? Que puedan tener una vida, una biografía, donde ya la constricción de los mandatos colectivos ha perdido buena parte de su fuerza, porque el individuo puede sobrevivir sin estar constreñido a someterse
a una modalidad de producción, pero también de interrelación, de formas de construcción culturales, colectivas, esa transformación, que tiene un conjunto de condiciones muy amplias, sobre las cuales no podemos entrar aquí, pero esa emergencia de la individualidad social moderna es una condición de posibilidad de la misma constitución del concepto de sujeto y de subjetividad. Este es un punto capital. Entonces, ese quiebre entre, diríamos, el carácter vinculante de la existencia colectiva y de las premisas culturales que están asociadas, ese espacio de la experiencia, que es la sujeción a la tradición, la sujeción a la cultura, a la religión, a las identidades colectivas, es lo que posibilita la misma idea de una subjetividad y de un yo, ¿no? Que pueda pensarse más allá de estos mandatos o estos discursos colectivos en los cuales previamente se podía vivenciar una existencia que era inseparable de la colectividad. Y es entonces, a partir de esa individualidad, es que es posible el pensamiento individual, el pensamiento crítico, que pone entonces en cuestión la validez de las formas culturales, sociales, comunitarias. Y sobre esto vamos a volver en el segundo encuentro, que yo le pido a quien creó este link que nos envíe el nuevo link, ¿puede ser? María del Mar. Creería que nos podemos conectar con el mismo ID y la misma contraseña. ¿Sí? Buenísimo. Creo que sí. Bueno, entonces ahora cuando se corte tomamos, ¿les parece 10 minutos de descanso? Y volvemos en 10. ¿Sí? Por favor, ¿me podés mandar por mail también el link y la contraseña? Por las dudas. ¿Listo? Sí, claro. Ay, no. Bueno, entonces acá vamos a cortar y en 10 minutos retomamos para ver estas cuestiones a propósito del surgimiento de lo que de Emilio llama la identidad gay, ¿sí? Que va a ser un ejemplo de la utilidad y de los límites de este enfoque. Así que nos vemos en 10 minutos. Gracias.